de la antropóloga Consuelo Sánchez, doctora también en estudios latinoamericanos, investigadora del SNI y exdiputada constituyente de la Ciudad de México. Adelante. Muchas gracias. Fue improvisada esta participación. Nos pidieron en este momento a dar unas palabras sobre lo que significó y ha significado los 80 años del exilio español. Y habría que decir que quiénes fueron aquellos que llegaron hace 80 años y después a nuestra patria. Eran aquellos que, como dijo el poeta que iba en el barco Sinaya, no venimos a conquistar, venimos a que México nos conquiste. Y en efecto esto nos refiere a dos tipos de españoles y presencia del español en México. Aquellos conquistadores, representantes de una España colonialista, imperial, que fue la que llegó a México en el siglo XVI a conquistar, a colonizar. Los que vinieron en el exilio español de 1936, 37, 38 en adelante, fueron estos revolucionarios, republicanos, libertarios, que venían de luchar y de construir, intentar construir una patria, una sociedad justa, libertaria, de justicia social, y que fue derrotada, derrumbada por los ejércitos de la muerte, del fascismo, del general Francisco Franco. Fueron ellos los que después lucharon contra el fascismo en la propia España y fuera de ella. Fueron ellos, pues, los que vinieron a México, esa España, esa otra España revolucionaria, republicana, libertaria, de hombres, mujeres, trabajadores, intelectuales, poetas, escritores, artesanos, campesinos que llegaron a esta patria, México, para construir junto con los mexicanos y para ser conquistados por los mexicanos. Y el general Cárdenas entendió muy bien lo que estaba en juego en esa España y lo que estaban haciendo los republicanos en España. Los republicanos estaban peleando contra el fascismo, no solo en España, sino su proyección por el resto de Europa y del mundo. Por eso el general Lázaro Cárdenas, desde el principio, se pronunció a favor de los republicanos y en contra del fascismo. Y en todo tiempo apoyó a él la lucha de los republicanos. Además, abrió las puertas de este país generosamente a aquellos exiliados que venían de pelear contra el fascismo y que habían sido derrotados. Fíjense, Alemania e Italia, que participaron en la guerra en España apoyando a Francisco Franco, ellos finalmente después fueron derrotados, pero en España no se logró derrotar al fascismo. Ahí siguió Francisco Franco hasta su muerte en los años 70 del siglo pasado. Pero lo interesante también es la política del general Lázaro Cárdenas. En su política internacional es un gigante, la verdad fue un gigante. Que fue visionario, supo en todo momento lo que se estaba poniendo en juego en España a nivel global. Y también en su política de exilio, de abrir las puertas generosamente a aquellos que necesitaban una nueva patria. Y no solamente él, es el pueblo también mexicano, porque aquí encontraron en este pueblo amor, un pueblo amoroso,
un pueblo solidario, revolucionario. Acaba de pasar México por un proceso revolucionario, pero también había su parte conservadora en México, que se oponía al exilio de los españoles, incluso de atender a los niños que venían de la guerra. De modo que tenemos pues mucho que aprender de esa política, de este gobierno de Lázaro Cárdenas, de apertura y de tener una visión certera respecto de cuál es la posición que se debe de tomar en determinados momentos de crisis mundial, y también de apertura y al exilio. Y de hecho fue lo que pasó en nuestro país. A raíz del exilio español vinieron otros exilios de América Latina. Todos ellos han contribuido enormemente a la cultura de este país, todos ellos se integraron, también se enriquecieron con la cultura que se estaba también desarrollando en nuestro país, con los grandes pintores, escritores, poetas, etcétera. Ahí hubo una convivencia cultural extraordinaria. Pues yo agradezco mucho aquí al presidente Martí Batres y a todos ustedes por la conmemoración de los 80 años del exilio español. ¡Viva México! ¡Viva el exilio español! Gracias.